¿Y a qué me refiero con los tres más importantes? El primero, la situación del sangrado. Me he dado cuenta consultando en internet que lo que más se dice es que probablemente sea una situación completamente natural el hecho del sangrado durante el primer trimestre o el primer mes. ¿Por qué razón? Porque existe la memoria en el cuerpo de la situación de la regla o el periodo. Entonces se dice que es una situación normal. Basado en mi experiencia, yo te puedo decir que no existe una situación natural, mucho menos conforme va avanzando la situación de la gestación. Si tú notas una situación de sangrado, acude de inmediato a una valoración médica y si el sangrado es abundante, una situación de valoración en urgencias. Ahora, ¿por qué este signo, este síntoma es tan alarmante? Porque una vez que se presenta la situación del sangrado, por muy mínimo que sea, se asocia a un probable aborto. No queremos estarnos preocupando por esta parte. Si ya has presentado una situación de sangrado, no esperes hasta tu próxima valoración médica o visita médica. Debes de acudir de forma inmediata a tu médico o incluso a urgencias si el sangrado es abundante. No te estés esperando y acude de forma inmediata. El segundo signo de alarma sumamente importante es la situación de la pérdida de líquido amniótico. Normalmente, conforme va creciendo el bebé en la pancita de mamá, la vejiga va teniendo menos espacio y esto hace que mamá a cada rato quiera ir al baño y que probablemente esté perdiendo un poco de orina de forma involuntaria y mojando su ropa interior. Y entonces dices, ¿cómo me voy a dar cuenta si estoy perdiendo líquido amniótico? Bien, una es que pues dentro de lo normal se esté mojando la ropa de forma más constante y que también la diferencia entre el líquido amniótico y la orina es que el líquido amniótico no tiene color ni tiene olor. Así que si tú estás notando que estás mojando de forma más constante tu ropa de forma involuntaria y que sabes que no es orina, debes de acudir de forma inmediata. Ya sabemos de más que el líquido amniótico es fundamental para el crecimiento de nuestro bebé y si estamos perdiendo líquido amniótico, definitivamente es un signo de alarma. Así que no esperen más y acude a una valoración médica. El tercer signo de alarma sumamente importante es la ausencia de movimientos del feto o de nuestro bebé, sobre todo entrando a la semana 18, la 20, por ahí es cuando ya se notan más los movimientos del feto. Así que si ya han pasado un par de horas, si tú estás consumiendo tus alimentos de forma natural, que luego se les antojan los dulcecitos, y si ya han pasado un par de horas y has notado que tu bebé no se mueve, acude de forma inmediata con tu médico. Claro está que todo esto no viene acompañado simplemente porque el bebé se empieza a dejar de mover. Esto normalmente viene acompañado de mareos, desguanzos, dolor de cabeza, que son síntomas que vamos a enumerar más adelante. El cuarto signo o síntoma de alarma es la situación del vómito excesivo. Digamos que durante el primer trimestre es normal que mamá se encuentre vomitando, puesto que su cuerpo está aceptando que está embarazado, pero conforme llega el segundo trimestre o el tercer trimestre, definitivamente no es natural que estén vomitando demasiado. Existe un sinfín de factores de forma externa, como puede ser incluso un olor, el perfume que nosotros utilizamos a diario, un alimento, incluso el ambiente que esté provocando que mamá esté vomitando de más. Hay que descartar todos los factores externos que existan por los que probablemente ya está devolviendo el estómago. Pero si ya cambiaste de entorno, si no hay una situación de dolor y viene de forma interna de mamá embarazada, definitivamente es un signo de alarma que esté devolviendo el estómago de forma frecuente y debemos de acudir a una valoración médica. El quinto síntoma de alarma es la presentación de fiebre o una elevación en la temperatura. Normalmente una persona en promedio tiene una temperatura de 36 a 37.1 grados. Pero si tú, mami, estás notando que tienes una temperatura de 37.5, esto ya es aceptado como fiebre. Incluso si llegas a pasar los 38 grados, definitivamente es una visita a urgencia para que te valoren. Te cuento algo en mi experiencia personal. En nuestro segundo embarazo, cuando tenía que ir a recoger a mi hija mayor, mi esposa a veces quería acompañarme, incluso en el vehículo, no nos quedaba lejos la escuela. En 10 minutos estábamos de regreso y mi esposa al regresar presentaba una elevación de temperatura. Esto no solamente venía acompañado con eso, a veces le dolía la cabeza o llegaba a haber signos de debilidad. ¿Y esto en qué se reflejaba en nuestra bebé? En que se ponía completamente inquieta o incluso dejaba de moverse durante toda la tarde. Así que después de una valoración médica decidimos que mi esposa no podía salir después de las 11 de la mañana, puesto que esto se derivaba en una situación de golpe de calor. Otra situación, como ya lo he dicho en otros videos, es que no puedes
meterte a baños tan calientes, incluido el temazcal o aguas termales. Definitivamente esto no es algo a lo que bebé esté aceptando, a lo que bebé esté acostumbrado, entonces debes de evitarlos. Sexto signo o síntoma de alarma, la presentación de hinchazón, sobre todo cuando es no solamente en la zona baja, sino de forma general. Normalmente podemos decir que al inicio del tercer trimestre de embarazo, mamá empieza a retener un poquito de líquido y eso es natural, pero existe una barrera entre lo natural y ya no natural. ¿Cuándo podemos decir que ya no es natural? Cuando ya la hinchazón va más allá, que empezamos a ver una hinchazón general y que incluso llegan a presentar temperatura o fiebre. Entonces debemos de estar monitoreando toda esta parte, porque digamos que si te hinchas y dentro de lo que cabe no genera una molestia, está perfecto. Pero si estás notando que te hinchas a sobremanera y que incluso estás afectando tu presión arterial, definitivamente debes de acudir a una valoración médica. Síntoma número 7 de alarma, la situación de la pancita dura o contracciones fuera del tercer trimestre de embarazo. Digamos que durante el último trimestre de embarazo el cuerpo de mamá lo va preparando para las contracciones. Entonces digamos que le va dando pequeñas pruebas de contracciones. Por ejemplo, hoy puede sufrir una contracción ligera y de aquí a una semana puede sufrir otra contracción ligera. Sobre todo en la última semana es cuando se empiezan a presentar estas contracciones de forma más frecuente. Pero si tú estás presentando síntomas de contracción o dolores en el bajo vientre durante el primer trimestre o segundo trimestre, definitivamente no es algo natural y necesitas acudir a una valoración. Por ejemplo, en nuestro segundo embarazo, mi esposa y yo durante la semana 18-17 acudimos a una valoración médica porque a mi esposa se le puso su pancita sumamente dura. ¿Y cuál fue el diagnóstico? Que precisamente estábamos excediendo la demanda física de mi esposa ya en esta semana de embarazo. Así que la recomendación del doctor fue que definitivamente tenía que bajar su ritmo físico, así como mantenerse de pie durante mucho tiempo, y le dimos prioridad a sus descansos. Durante este tiempo definitivamente mi esposa durmió muchísimo tiempo, muchísimas horas, y eso provocó que mi bebé precisamente se sintiera mejor y mi esposa también se sintiera mejor y que no presentara estas situaciones de cuadros donde su pancita se le ponía sumamente dura. Así que hay que estar al pendiente de que la pancita no se ponga dura, ni mucho menos existan contracciones fuera del tiempo donde el cuerpo lo está preparando para toda esta situación. Síntoma de alarma número 8, dolor de cabeza, y el número 9 es zumbido de oídos. ¿Por qué los menciono juntos? Porque durante las últimas semanas de embarazo son los síntomas a los que más debemos de tenerle cuidado. ¿Por qué razón? Porque los dos dependen de la presión arterial. En dado caso de un aumento o de un deceso de la presión arterial, se va a manifestar de esta forma. Así que son muy importantes estos dos últimos, que los tengamos en cuenta durante todo el embarazo. Suele ser a los que menos le tomamos importancia, pero que a su vez son de suma importancia durante todo el embarazo. Vuelvo a repetir, porque dependen de la presión. Así que mantengámonos alerta. Si tú estás notando, sobre todo en el último trimestre, en la última semana, que estás sufriendo dolores de cabeza y zumbido de oídos, definitivamente tiene que ver con la presión y tienes que estártela checando constantemente por el bienestar de tu bebé. Y pues bueno amigos, esos a grandes rasgos fueron los 9 síntomas o signos de alarma que debemos de tener en cuenta desde el día 1, tomando como prioridad el último trimestre, puesto que en estos últimos 3 meses es donde más se presentan todos estos síntomas. Hay que priorizar el descanso sobre cualquier cosa para garantizar el buen fin de nuestro embarazo. Y pues amigos, como siempre es un placer. Espero que mi conocimiento y mi experiencia como padre participativo te sean de utilidad. Si crees que a alguien le pueda ser útil este video, me haría muy feliz el hecho de que lo compartieras con alguien que le sea útil. Como siempre es un placer. Yo soy tu amigo Leo. Nos vemos en la próxima.